Entonces dice así, características de la transferencia. Entonces como primer punto dice que realiza el montaje de la figura número 3 anexando los centímetros. El circuito planteado sería el siguiente. Entonces haciendo uso del Proteus podemos observar, haciendo el uso, y ya vamos a hacer un análisis de la siguiente manera para lo que es el circuito que se trata a continuación. Entonces, aquí podemos iniciar. Segundo, ajusta el divisor de voltaje de la fuente B4 de forma tal que el voltaje del MOSFET sea BDS1 igual a 10 voltios y teniendo un potenciómetro RB2 aproximadamente 50% de su escala. Entonces, tercero, ajusta el divisor de voltaje a la fuente B3, como se plantea, y acercarse al valor, ya lo que nos indica la guía. Entonces aquí se puede hacer uso del potenciómetro RB5, ajuste fino, para que logre identificar de mejor forma las condiciones eléctricas al momento del cierre. Cuarto punto, nos dice que repitamos los pasos 2 y 3 de los anteriores para diferenciar los valores BCD, obteniendo como resultado un BDC2 y un BC1 12 y 15 voltios respectivamente. Diligenciamos la siguiente información en las tablas con los datos tomados en el análisis, teniendo como resultado pues lo que se puede evidenciar en el presente pantallazo, como un BDC inicial de 10, 12 y 15 voltios respectivamente, y los datos que podemos observar. Listo, entonces el comportamiento VGS versus la corriente IDS en el MOSFET. Listo, entonces el comportamiento en todos los tres casos es un incremento gradual de voltaje de forma tal que se pueda ver el IDS. Entonces nos plantea a partir del análisis de la anterior tabla, concluya entonces cuál es la mínima tensión de disparo de la puerta que asegura la correcta conmutación del MOSFET. Entonces como respuesta tenemos que la mínima tensión de disparo en puerta es los valores que se muestran a continuación, y la mínima tensión simulada es lo que nos evidencia aquí igualmente en esta gráfica. Podemos observar. Consulten las hojas de características de igualmente cuál es el valor, tratamiento de MOSFET y la temperatura. Entonces según lo consultado con las características del datachip, la tensión mínima es de 2 voltios y la máxima es de 3.99 voltios. La tensión umbral es cambiante según la temperatura, siendo la máxima tensión aconsejable 2 a menos 5 voltios. Características del drenaje, podemos observar estos, el punto 5, 6 y 7, y el diligenciamiento de la tabla, que se puede evidenciar con un BGS 1, 2 y 3 y 4 respectivamente, evidenciando los milivoltios y miliamperios en esta representación gráfica. Esto es un comportamiento de voltaje DS versus el corriente DS en el MOSFET. La pregunta que se plantea a continuación es ¿por qué los MOSFET no son implementados en aplicaciones de elevadas potencias? Bueno, entonces uno de ellos es que si son implementadas se elevan las temperaturas, elevadas potencias entonces es un transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. Se usa para amplificar las señales electrónicas, son muy útiles, son de bajo consumo. Hay que tener cuidado porque son muy sensibles en sus terminales y una alteración de voltaje puede dañar el circuito, por lo que mencioné anteriormente. En el caso de presentar estática, la capa de óxido es muy delgada y puede presentar un mal funcionamiento por los niveles de baja tensión. No son adecuados para un circuito de baja o media potencia. Por ello son poco implementados en elevadas potencias. Bueno, a continuación podemos observar la práctica número 3 con control de velocidad en un motor DC por PMW. Entonces el circuito de la figura número 5 presenta un sistema de emulación PMU para controlar la velocidad de un giro de un motor DC. La emulación se logra a partir de 555 configurando como oscilador estable a partir de las siguientes ecuaciones dadas por el fabricante. Entonces aquí podemos ver los aspectos especificados del datasheet que señalan que aquí como se puede evidenciar el potencial de dispersión de 600 milivoltios y resistencia 1 más resistencia 2 6.6 megaohms. Aquí podemos ver el análisis de voltaje y el tiempo representado en esta gráfica, 20%, 40 y 80, 100 respectivamente. Describan un párrafo apoyándose en gráficas en que consiste la modulación PWM. Se hace la representación de la siguiente manera.
con un gráfico y lo que se plasma en este trabajo escrito, que será pues el soporte de la actividad realizada. Entonces se puede observar que es una fuente de energía variable, una cantidad de energía, o que envía una carga. Se actúa como interruptor. Una señal puede ser análogo o digital. Al modular la señal, esta se pierde en la potencial, y sucesivamente. La imagen muestra una señal de onda cuadrada que no siempre termina en una relación. Segundo, varía el valor de potenciómetro a fin de que se observe la salida PIN de 555, el ciclo de trabajo de la señal de control de PWM. Identificando el dual cycle máximo y mínimo del sistema de control del circuito dado, y verifique los valores en las ecuaciones dadas por el fabricante. Entonces de esta manera podemos representar con esta operación, entonces, y obteniendo como resultado un porcentaje de error de 7.09. Igualmente el porcentaje de error tomado de la resistencia variable como valor mínimo de 0.1 kilo ohmio, ya que no hay resistencia a cero, se tiene como resultado el siguiente, arrojando como un porcentaje de error de 4.23%. Ok, tercer punto, haga los cálculos correspondientes de ser necesario, modifique el circuito dado inicialmente de forma que logre un control del 20-80% del dual cycle, especifique cuáles serían los valores relacionados de R2, R1, C2 de forma que cumpla lo solicitado y de ese efecto se vea en el control de la velocidad del motor. Entonces calculando un ciclo útil de trabajo de 20 y 80% respectivamente para C2, se puede analizar que como resultado tenemos un DC según las fórmulas establecidas de un 84.26. Listo. En número 4 podemos observar el circuito PWM, un transistor MOSFET, de la siguiente manera, donde se añade el transistor MOSFET IRF 9530 y un transistor IRL 520. Se hacen los cálculos. Es necesario calcular los valores en el circuito en el sentido antihorario del motor en la banda cuadrada de colores según el ciclo. Entonces, como conclusiones, en esta práctica de un simulador se evidencia el uso de comportamiento de transistores en energía de potencia, en electrónica de potencia, comparando con las características de la fábrica. Al realizar cada uno de los montajes del circuito se analiza el funcionamiento del circuito en este campo real como motores. El MOSFET permite revisar y analizar una señal senoidal cuadrada a pesar de un transistor muy delicado en su manipulación. Ofrece grandes ventajas en su uso y aplicación. El SCR, rectificador controlado de silicio, tristor semiconductor con 3 conectores ánodo, cátodo y gate, cuya función es el control de energía, y un SCR, el conector gate o terminal de puerta, es encargado de controlar el paso de energía. Esta puede variar, es unidireccional, amplifica y rectifica el circuito. Se aplica en electrónica de potencia, control de motores, al ser usado como un interruptor. Con esto pues anexamos aquí la biografía y los enlaces de la cita, exactamente la cita biográfica. Con eso es todo, muchísimas gracias, hasta luego.